Mi hija me prohibió usar sombrero en su boda. «Papá, por favor, da pena», dijo con ese tono que mezcla vergüenza y condescendencia. 57 años tengo, propietario de 3 haciendas ganaderas, 5 restaurantes en la capital y un nombre respetado en todo Jalisco. Pero en ese momento me sentí pequeño, insignificante, como si mis raíces fueran algo de lo que avergonzarse. Me quedé callado, asintiendo mecánicamente mientras ella seguía detallando cómo debía vestirme para no desentonar en su boda de alta sociedad. Por dentro, algo se quebraba lentamente, una grieta invisible que crecía con cada palabra suya. Esa noche, solo en mi despacho, contemplé el sombrero en cuestión. No era cualquier sombrero, sino uno de charro finamente elaborado, heredado de mi padre, quien lo recibió de su padre. 3 generaciones de Montoya habían portado ese sombrero con orgullo. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo su peso, su historia, todo lo que representaba. Y tomé una decisión silenciosa pero firme. Si mis raíces daban pena, entonces era momento de recordarle a mi hija exactamente de dónde venía su apellido, su dinero y su posición social. Me llamo Sebastián Montoya Herrera. Nací en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara, hijo de Francisco Montoya, un charro respetado que con esfuerzo construyó una modesta hacienda ganadera. Mi madre, Dolores Herrera, provenía de una familia de comerciantes. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Teníamos lo justo y, sobre todo, teníamos dignidad. A los 18 años, cuando otros muchachos de mi edad soñaban con irse a la capital o cruzar al norte, yo le pedí a mi padre que me permitiera administrar la hacienda. «¿Estás seguro, hijo? Este trabajo es sol y polvo, madrugadas frías y pocas gratificaciones», me advirtió. Estaba seguro. Había visto en esas tierras, en ese ganado, un potencial que quizás ni mi propio padre alcanzaba a dimensionar. Comencé innovando en técnicas de crianza, cuando nadie en la región se atrevía a cambiar los métodos tradicionales. Invertí los pocos ahorros que tenía en mejorar la genética de nuestro ganado. Trabajé 18 horas diarias durante años. Algunos vecinos se burlaban. El muchacho Montoya y sus ideas locas. Otros observaban con curiosidad. Pocos creían que lograría algo. A los 26 años, nuestra hacienda El Amanecer producía el mejor ganado de la región. A los 30, había comprado 2 propiedades colindantes, triplicando nuestro tamaño original. A los 35, exportábamos carne a Estados Unidos y teníamos contratos con los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Fue en uno de esos viajes a la capital cuando conocí a Mariana Guzmán, hija de una familia acomodada de Lomas de Chapultepec. Ella estudiaba diseño de interiores. Yo iba a firmar un contrato con una cadena hotelera. Nos conocimos en la recepción de un hotel donde me hospedaba. Ella organizaba un evento benéfico. Yo intentaba no parecer demasiado provinciano en aquel ambiente sofisticado. «¿De verdad eres ganadero?», me preguntó con genuina curiosidad aquella primera noche. «¿No pareces?» «Ya sabes, no parezco un ranchero ignorante», completé mitad ofendido, mitad divertido. Se sonrojó. «No quise decir eso». «Pero lo pensaste», respondí sin hostilidad. «Muchos lo piensan, hasta que hablamos de negocios o literatura o política. Entonces se sorprenden de que alguien que trabaja la tierra pueda también cultivar la mente». Esa conversación marcó el inicio de nuestro romance. Mariana vio en mí algo diferente a los jóvenes adinerados de su círculo social. Autenticidad, determinación, un hombre que construía su destino con las manos, no heredándolo o administrándolo desde una oficina aséptica. Nos casamos un año después, contra los deseos velados de sus padres, quienes esperaban un yerno de su misma clase social, preferiblemente con apellido de abolengo y sin tierra bajo las uñas. La ceremonia fue en mi hacienda. Yo vestí de charro, por supuesto, con el mismo sombrero que ahora mi hija consideraba vergonzoso. Mariana lució radiante en un vestido que combinaba elegancia capitalina con toques de artesanía jalisciense, un símbolo perfecto de nuestra unión. Los primeros años fueron de adaptación mutua, ella aprendiendo a vivir en una hacienda, lejos de las comodidades urbanas, yo aprendiendo los códigos sociales implícitos de su mundo. Nos complementábamos,
Su educación refinada aportaba perspectivas nuevas a mi visión empresarial. Mi determinación práctica concretaba sus ideas creativas. Cuando nació Alejandra, nuestra primera hija, decidimos darle lo mejor de ambos mundos. Pasábamos temporadas en la hacienda y temporadas en nuestro departamento en Polanco. La niña crecía entre caballos y galerías de arte, entre vaqueros curtidos por el sol y socialités perfectamente maquilladas. Con el tiempo, nuestros negocios prosperaron exponencialmente. Diversifiqué hacia la agroindustria, luego hacia la gastronomía. Abrimos Raíces, nuestro primer restaurante en Polanco, donde servíamos platillos tradicionales jaliscienses con presentación contemporánea. El éxito fue inmediato. Siguieron 4 restaurantes más, todos celebrando la cocina regional mexicana con estándares internacionales. Mientras nuestra situación económica mejoraba, noté cambios sutiles en la dinámica familiar. Mariana comenzó a pasar más tiempo en la capital, argumentando mejores oportunidades culturales para Alejandra. Nuestras temporadas en la hacienda se acortaron. Las visitas a la ópera reemplazaron las cabalgatas al amanecer. Las exposiciones de arte suplantaron las ferias ganaderas. No me opuse frontalmente. Quería que mi hija tuviera oportunidades que yo no tuve, que se moviera con soltura en ambientes diversos. Pero insistí en mantener ciertos rituales que consideraba fundamentales. Las fiestas patrias en la hacienda, la participación en algunas charreadas selectas, las comidas dominicales donde recordábamos nuestras raíces. Alejandra creció convertida en una joven brillante, educada en los mejores colegios, bilingüe, sofisticada. A los 18 años, partió a estudiar administración hotelera en Suiza, con mi pleno apoyo financiero y emocional. Durante sus años universitarios, nuestro contacto se limitó a llamadas semanales y visitas durante vacaciones. Cada vez que regresaba, notaba pequeños cambios en ella. Un acento ligeramente afrancesado, referencias culturales cada vez más europeas, cierta mirada distante cuando hablábamos de la hacienda o las tradiciones familiares. «Papá, deberías modernizar los restaurantes», Mo sugirió durante una visita. «El concepto de cocina tradicional mexicana está algo pasado. La gastronomía de fusión es el futuro. Nuestros restaurantes están llenos todas las noches, hija. La autenticidad nunca pasa de moda». Rodó los ojos con esa impaciencia juvenil que confunde experiencia con obsolescencia. «Es que tú no ves más allá de lo conocido. Hay todo un mundo de posibilidades gastronómicas que estás ignorando». Estas pequeñas tensiones se multiplicaron tras su graduación, cuando se incorporó oficialmente a la administración de nuestros restaurantes. Alejandra llegó con ideas revolucionarias, muchas valiosas, otras que amenazaban la esencia misma de lo que habíamos construido. «Necesitamos eliminar algunos platillos tradicionales del menú. Son demasiado rústicos para el perfil de cliente que queremos atraer». ¿Rústicos? Son recetas centenarias, perfeccionadas por generaciones. Exactamente, papá. Demasiado folclóricas. Nuestros clientes internacionales buscan experiencias más sofisticadas. Cada discusión similar erosionaba algo entre nosotros. No era solo un desacuerdo empresarial, era un conflicto de valores, de identidad. Para Alejandra, nuestras raíces jaliscienses parecían convertirse gradualmente en un pasado pintoresco que superar, no un legado que honrar. La situación alcanzó un punto crítico cuando decidió renovar completamente Raíces, nuestro restaurante insignia, sin consultarme adecuadamente. Llegué una tarde para encontrar a diseñadores midiendo espacios y discutiendo cambios drásticos. El concepto tradicional mexicano sería reemplazado por un ambiente contemporáneo con sutiles toques folclóricos. ¿Qué significa exactamente sutiles toques folclóricos?, pregunté intentando controlar mi indignación. «Ya sabes, papá, elementos decorativos que referencien la cultura mexicana, pero de manera elegante, no obvia. Nada de zarapes colgados en las paredes o sombreros de charro como adorno». «¿Te avergüenzan los sombreros de charro, Alejandra?». Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. «Este restaurante se llama Raíces por una razón», dije finalmente. «Celebra precisamente lo que somos,
¿De dónde venimos? Si convertimos nuestra cultura en meros toques sutiles, ¿qué nos diferencia de cualquier restaurante internacional genérico? La discusión escaló. Por primera vez, usé mi autoridad como propietario para vetar completamente su proyecto de renovación. La tensión entre nosotros se volvió palpable. Mariana intentó mediar, siempre diplomática, sugiriendo compromisos que no satisfacían a ninguno. Durante los meses siguientes, Alejandra adoptó una estrategia pasivo-agresiva. Formalmente acataba mis decisiones, pero implementaba pequeños cambios incrementales que, acumulativamente, iban transformando la esencia de nuestros negocios. El tequila artesanal fue gradualmente reemplazado por costosas marcas comerciales. Las recetas tradicionales sufrieron actualizaciones que las alejaban de sus orígenes. El personal de servicio, anteriormente compuesto por personas de nuestra región con conocimiento profundo de nuestra gastronomía, comenzó a incluir jóvenes cosmopolitas que pronunciaban quesadilla con acento francés. En casa, nuestra relación se enfrió notablemente. Las cenas familiares, antes animadas por conversaciones y risas, se volvieron ejercicios de cortesía tensa. Alejandra pasaba cada vez más tiempo con su nuevo círculo social, jóvenes empresarios internacionales, artistas contemporáneos, influencers digitales. Un mundo donde, aparentemente, un hombre como yo, con tierra bajo las uñas y acento provinciano, no encajaba adecuadamente. Fue en una de esas cenas cuando Alejandra anunció su compromiso con Javier Alcázar, hijo de un banquero prominente y heredero de una fortuna antigua. Lo había conocido durante un festival gastronómico en Barcelona. Su relación había florecido principalmente en el extranjero, lejos de mi mirada. Es un hombre extraordinario, papá. Refinado, culto, con una visión empresarial innovadora. Javier resultó ser exactamente como lo describía, impecablemente educado, con ese aire de superioridad sutil que solo la riqueza heredada puede cultivar. Su cortesía hacia mí tenía un dejo condescendiente, como quien humora a un pariente pintoresco pero ligeramente embarazoso. Durante la cena de compromiso, organizada en su club privado en Las Lomas, me sentí profundamente fuera de lugar. No por inseguridad, había negociado con presidentes de multinacionales y políticos de primer nivel, sino por la sensación inequívoca de que mi presencia representaba un elemento disonante en la narrativa que Alejandra estaba construyendo para su nueva vida. Tu padre es tan auténtico, comentó la madre de Javier, como quien describe un espécimen antropológico interesante. Se nota que es un hombre de campo. Qué refrescante en estos tiempos de tanta artificialidad. Alejandra sonrió tensamente. Papá ha evolucionado mucho desde sus inicios. Ahora dirige un conglomerado empresarial importante, no solo haciendas. ¿Evolucionado? Como si mis orígenes fueran una etapa primitiva que superar, no el fundamento mismo de nuestro éxito actual. La palabra me golpeó con fuerza inesperada. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente, con un despliegue presupuestario extraordinario. Alejandra contrató a una wedding planner suiza que había organizado bodas para aristocracia europea. Cada detalle debía ser excepcional y sofisticado, desde las invitaciones impresas en papelería italiana hasta los arreglos florales importados de Holanda. Mi rol en estos preparativos fue principalmente firmar cheques. Mis opiniones, cuando las ofrecía, eran educadamente registradas y sistemáticamente ignoradas. La celebración sería en el exclusivo Club de Golf Bosques, no en nuestra hacienda como propuse inicialmente. El menú incluiría cocina francesa y mediterránea, con apenas un guiño a la gastronomía mexicana en forma de canapés fusión. A medida que la fecha se aproximaba, mis interacciones con Alejandra se limitaban principalmente a cuestiones logísticas y financieras. La intimidad padre-hija que alguna vez disfrutamos había sido reemplazada por una dinámica casi corporativa, eficiente, cordial, emocionalmente distante. Un mes antes de la boda, durante una de nuestras escasas conversaciones privadas, mencioné casi casualmente mi intención de vestir el traje de charro que había usado en mi propia boda. Es una tradición familiar, Alejandra. Tu abuelo lo usó en su boda, yo en la mía.
representa nuestra historia. Su expresión transitó rápidamente del shock a la negación. Papá, no puedes hablar en serio. Esta es una boda formal, no una charreada. El traje de charro es formalidad mexicana por excelencia. Lo suficientemente digno para nuestros presidentes en ceremonias oficiales, pero no para mi boda, insistió, su voz elevándose ligeramente. El código de vestimenta es etiqueta europea, smoking para los caballeros, sin excepciones. ¿Te avergüenzas de nuestras tradiciones, hija? No se trata de vergüenza, sino de coherencia estética. Todo está planeado con un estilo específico. Un traje de charro desentonaría completamente. La discusión continuó, elevándose gradualmente en intensidad. Finalmente, exasperada, Alejandra pronunció las palabras que abrieron un abismo entre nosotros. «Papá, por favor, da pena. Todos los padres de mis amigas son ejecutivos internacionales, diplomáticos, intelectuales. ¿Cómo explico que mi padre quiere aparecer vestido como si fuera a montar un caballo en el evento social más importante de la temporada? Da pena». Dos palabras pequeñas que contenían un rechazo monumental a todo lo que yo era, a todo lo que nos había llevado hasta ese privilegiado presente que ella disfrutaba sin aparente conexión con sus orígenes. No respondí inmediatamente. El silencio entre nosotros se extendió pesado y significativo. Finalmente, con una calma que no reflejaba mi tormenta interior, dije simplemente, «Comprendo, usaré smoking». Alejandra pareció aliviada, sin detectar la resolución que se formaba silenciosamente dentro de mí. Continuó hablando sobre otros detalles de la ceremonia, aparentemente convencida de que el asunto estaba zanjado. Esa noche, solo en mi despacho, contemplé largamente el traje de charro de mi padre, negro con intrincados bordados plateados, botones de plata pura, sombrero a juego. No era un disfraz folclórico como insinuaba Alejandra, era una prenda de profundo significado cultural, símbolo de una identidad regional orgullosa y digna. Recordé a mi padre usándolo no solo en ocasiones ceremoniales, sino en el trabajo diario. Para él, ser charro no era una pose, era una identidad integral que abarcaba valores fundamentales: honor, trabajo duro, respeto por la tierra, compromiso con la palabra dada. Al lado del traje, sobre mi escritorio, descansaba una carpeta con documentos legales importantes, títulos de propiedad de nuestras haciendas, acciones de los restaurantes, cuentas bancarias sustanciales. Todo a mi nombre, todo construido desde cero con décadas de esfuerzo implacable. Todo destinado eventualmente a Alejandra, mi única heredera. Una idea comenzó a formarse en mi mente. No una venganza mezquina, sino una lección necesaria. Un recordatorio contundente de que los privilegios que ahora disfrutaba y aparentemente consideraba su derecho natural tenían raíces profundas en aquello que ahora le daba pena. Pasé las siguientes semanas aparentando conformidad con todas las exigencias relacionadas con la boda. Asentía, firmaba cheques, asistía a pruebas de catering y ensayos. Alejandra interpretó mi aquiescencia como rendición, quizás incluso como reconocimiento tardío de la superioridad de su visión evolucionada del mundo. Una semana antes de la ceremonia, durante una cena con la familia de Javier, su padre mencionó casualmente sus planes para la expansión internacional de su banco. «Ya deberíamos explorar sinergias entre nuestros negocios, Sebastián», sugirió con esa falsa camaradería de quien se dirige a un inferior. «El Grupo Alcázar podría aportar sofisticación financiera a tus operaciones, llevarlas al siguiente nivel». «Mis operaciones funcionan bastante bien como están. Gracias», respondí educadamente. «Prefiero mantener mis negocios arraigados en principios tradicionales. Anticuados, quizás, pero efectivos». «Por supuesto», concedió condescendientemente. «Cada quien su estilo. Aunque en el mundo moderno, el provincialismo tiene sus limitaciones». Alejandra intervino rápidamente, como temiendo que yo ofreciera una respuesta menos diplomática. «Papá está abierto a nuevas perspectivas, ¿verdad? De hecho, hemos estado modernizando varios aspectos de nuestros restaurantes». La miré fijamente. «Ciertos aspectos, sí, aquellos que no comprometen nuestra esencia». La tensión en la mesa era palpable.
El resto de la velada transcurrió en una cordialidad superficial que apenas ocultaba corrientes subterráneas de desaprobación mutua. De regreso a casa, Mariana intentó mediar como siempre. Sebastián, entiendo tu frustración, pero quizás deberías ser más flexible. Alejandra está construyendo su propio camino. Un camino que requiere avergonzarse de su origen, de su padre, de todo lo que construimos. No se avergüenza de ti, protestó Mariana, aunque sin la convicción necesaria para resultar convincente. Solo tiene una visión diferente, más internacional. Internacional, repetí con ironía, como si nuestra cultura no fuera digna de respeto global, como si necesitáramos validación externa para valorar lo nuestro. Mariana suspiró, reconociendo tácitamente la brecha fundamental en nuestras perspectivas. Ella misma había transitado gradualmente, desde la mujer que se enamoró de un charro auténtico, hacia alguien más cómoda en cócteles de embajada que en fiestas rancheras. No podía culparla completamente. Yo mismo había facilitado esa transformación, orgulloso de poder ofrecerle opciones y comodidades que inicialmente no tenía. La diferencia era que Mariana nunca había rechazado explícitamente mis raíces. Nunca había sugerido que me avergonzara de ser quien era. Nunca había dicho que daba pena. El día anterior a la boda, mientras supervisaba personalmente algunos arreglos en el club de golf Bosques, me encontré con Javier. Estaba solo, revisando detalles con el coordinador del lugar. «Sebastián, qué sorpresa encontrarte aquí», saludó con su formalidad habitual. «Pensé que estarías ocupado con tus negocios». «Nada es más importante que la boda de mi única hija», respondí simplemente. Algo en mi tono debió alertarle, porque me estudió con renovada atención. «Alejandra está muy emocionada. Todo será perfecto mañana». «¿Perfecto según quién, Javier? ¿Según estándares europeos importados? ¿Según lo que impresione a cierto círculo social?» Se tensó visiblemente. «Según lo que Alejandra desea. Es su día, después de todo. Su día, financiado con dinero ganado por manos que trabajaron la tierra mexicana. Manos que ahora aparentemente dan pena mostrar en público. No sé a qué te refieres exactamente», respondió, claramente incómodo. «Pero quizás deberíamos concentrarnos en la celebración, no en desacuerdos filosóficos». «Tienes razón, mañana no habrá desacuerdos, te lo aseguro». Me miró con cierta alarma, pero no presionó más. Nos despedimos cordialmente, aunque la tensión entre nosotros era innegable. Esa noche, en mi despacho, tomé el sombrero de charro entre mis manos una vez más. Pensé en mi padre, en sus manos encallecidas, sosteniendo ese mismo sombrero. Pensé en sus enseñanzas, en su inquebrantable sentido de dignidad personal. Un hombre puede perderlo todo, Sebastián, pero nunca su dignidad. Eso solo lo entregas voluntariamente. Nadie puede arrebatártelo. Mis ojos se desviaron hacia la foto de Alejandra en mi escritorio. Mi niña sonriente sobre su primer caballo. La adolescente orgullosa recibiendo premios académicos. La joven graduada en Suiza. Etapas de una vida privilegiada construida sobre sacrificios que ahora parecían invisibles para ella. Con resolución tranquila, abrí mi caja fuerte y extraje un sobre que había preparado cuidadosamente. Dentro, documentos que cambiarían irrevocablemente nuestra dinámica familiar, no por venganza, sino por principio, no para castigar, sino para enseñar. Mañana, Alejandra aprendería que algunas decisiones tienen consecuencias profundas, que el respeto no es negociable, que hay líneas que, una vez cruzadas, transforman permanentemente relaciones que creíamos inamovibles. Coloqué el traje de charro cuidadosamente en su percha. No había dicho explícitamente que no lo usaría, solo había asentido cuando Alejandra insistió en el smoking, un tecnicismo, quizás, pero significativo para lo que planeaba. Me acosté pensando en el día siguiente. La decisión estaba tomada, el curso establecido. A veces, reflexioné mientras el sueño me alcanzaba. Las lecciones más importantes llegan de las maneras más dolorosas, y a veces, el amor más profundo se expresa a través de acciones que pueden parecer severas en la superficie. Mañana, Alejandra enfrentaría el verdadero significado de sus palabras. «Papá, por favor, da pena». El amanecer del día de la boda llegó con una claridad inusual.
Desde mi ventana podía ver los jardines de nuestra residencia en las lomas, bañados por esa luz dorada que parece purificar todo lo que toca. Un día perfecto para una boda, un día perfecto para una lección. Me tomé mi tiempo para prepararme. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde, pero el protocolo establecido por la Wedding Planner suiza indicaba que el padre de la novia debía estar presente desde temprano para las fotografías formales. Alejandra había insistido en retratar cada momento según estándares que parecían extraídos de revistas europeas de alta sociedad. Mariana entró a mi habitación mientras terminaba de afeitarme. Me observó a través del espejo, su expresión una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Es un gran día», comentó arreglando innecesariamente el cuello de mi bata. «Nuestra niña se casa». «Sí», respondí simplemente, concentrándome en mi tarea. «El smoking está listo». Lorenzo lo planchó personalmente esta mañana. Lorenzo, nuestro mayordomo, había trabajado previamente para una familia aristocrática española, otro símbolo del cambio gradual en nuestro estilo de vida, del capataz confiable de la hacienda al mayordomo europeo impecablemente entrenado. «Gracias», dije, sin añadir más. Mariana me estudió cuidadosamente. Me conocía lo suficiente para detectar que algo no estaba completamente alineado con sus expectativas. «Sebastián, por favor, hoy no es día para complicaciones. Es el día de Alejandra». «Estoy perfectamente consciente de qué día es hoy, Mariana». «Entonces promete que no harás nada que pueda empañar su felicidad». La miré directamente, dejando el rastrillo a un lado. «¿Cómo qué exactamente? ¿Usar un sombrero? ¿Recordarle de dónde viene? ¿Mostrar orgullo por nuestra cultura? ¿Sabes a qué me refiero? La tensión entre ustedes ha sido palpable estas semanas. Solo te pido que hoy dejes de lado cualquier desacuerdo. No tengo intención de crear escenas, si es lo que te preocupa». Esta respuesta pareció tranquilizarla parcialmente, aunque la incertidumbre permanecía en sus ojos. Mariana salió para continuar con sus propios preparativos, dejándome solo con mis pensamientos. A las 11 en punto, el timbre anunció la llegada de la maquilladora y estilista que atenderían a Alejandra en casa antes de partir hacia el club. Nuestra residencia se transformó gradualmente en un hormiguero de actividad. Asistentes de la Wedding Planner confirmando detalles por teléfono, floristas entregando arreglos adicionales, personal de servicio preparando aperitivos para el séquito de damas de honor que llegaría pronto. Me mantuve deliberadamente apartado de este caos, refugiado en mi despacho. A la 1 de la tarde, cuando Alejandra ya debía estar en pleno proceso de transformación nupcial, la llamé por el intercomunicador interno. «¿Puedes venir un momento? Hay algo importante que necesito darte antes de la ceremonia». Llegó 15 minutos después, envuelta en una bata de seda, su cabello parcialmente arreglado, visiblemente irritada por la interrupción. «Papá, estamos contrarreloj. La maquilladora está esperando y...» «Esto tomará solo unos minutos». La interrumpí suavemente, indicándole que se sentara. Dudó brevemente antes de tomar asiento frente a mi escritorio. Su lenguaje corporal evidenciaba impaciencia, piernas cruzadas, dedos tamborileando ligeramente sobre su rodilla, mirada intermitente hacia la puerta. «Quería entregarte esto personalmente», dije, extendiendo un sobre elegante. «¿Qué es? ¿Un cheque adicional para gastos imprevistos?» La pregunta, formulada con naturalidad, me confirmó cuánto había cambiado nuestra dinámica. La expectativa automática de provisión financiera sin cuestionamiento, como si mi rol se limitara a ser una fuente inagotable de recursos materiales. «No, no es dinero. Es algo mucho más valioso». Tomó el sobre con curiosidad renovada. Al abrirlo, encontró un documento legal con el membrete de mi abogado personal. Lo leyó rápidamente, su expresión transformándose de confusión a incredulidad y finalmente a alarma. «¿Una fundación? ¿Transferiste todas las haciendas a una fundación?» «No todas, solo que el amanecer, la hacienda original de tu abuelo, la que representa nuestras raíces. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué ahora? La Fundación Cultural Montoya preservará el legado que aparentemente te avergüenza. Se dedicará a promover las tradiciones charras, la gastronomía auténtica jalisciense, las artesanías regionales.
Todo lo que ahora consideras, ¿cómo dijiste? Sí, penoso, Raffles. Sus mejillas se tiñeron de rojo, no por vergüenza, sino por indignación creciente. ¿Estás haciendo esto para castigarme? ¿El día de mi boda? No es un castigo, Alejandra. Es una decisión meditada para proteger lo que valoro. Igual que tú has decidido proteger la estética europea de tu boda, prohibiéndome expresar mi identidad cultural. No es lo mismo. Estás siendo completamente irracional. Me mantuve sereno, observando cómo décadas de autocontrol y diplomacia empresarial me servían en este momento crucial. La irracionalidad, hija mía, sería esperar que un hombre financie alegremente una celebración donde su identidad es considerada vergonzosa, donde se le pide explícitamente que oculte quién es para no dar pena. Alejandra se levantó bruscamente, el documento arrugado en su puño. ¿Qué más has hecho? Porque conociéndote, esta fundación es solo el principio. Perceptiva como siempre. Efectivamente, he realizado algunos ajustes adicionales a mis disposiciones testamentarias. Los restaurantes permanecerán bajo control corporativo normal, pero con una cláusula que prohíbe eliminar los platillos tradicionales del menú o alterar fundamentalmente su concepto original. No puedes hacer esto. De hecho, puedo. Son mis propiedades, construidas con mi esfuerzo. Tú heredarás la mayoría, eventualmente, pero bajo condiciones que aseguren el respeto a nuestra herencia cultural. Se quedó momentáneamente sin palabras, algo extremadamente raro en ella. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un filo peligroso. Si esto es una táctica para obligarme a dejarte usar ese ridículo sombrero, no funcionará. La boda procederá exactamente como está planeada. No estoy negociando, Alejandra. Simplemente te informo de decisiones ya implementadas. El sombrero es apenas un símbolo de algo mucho más profundo. Nos miramos fijamente, dos voluntades igualmente determinadas, enfrentándose a través de mi escritorio de caoba. Finalmente, ella rompió el contacto visual. No tengo tiempo para esto ahora. Hablaremos después de la luna de miel. Por supuesto. Disfruta tu día. Es lo que deseo sinceramente. Se marchó sin otra palabra, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. La confrontación había sido exactamente como la anticipé. Directa, tensa, sin resolución inmediata. La semilla estaba plantada. El proceso, iniciado. A las 3 de la tarde, mientras el personal doméstico se agitaba con los preparativos finales, subí a mi habitación para vestirme. Lorenzo había dispuesto el smoking cuidadosamente sobre la cama. Negro impecable, camisa blanca almidonada, corbata de moño, gemelos de platino. Todo según el código de etiqueta europea especificado en las instrucciones de la boda. Lo observé largamente antes de dirigirme al armario, donde el traje de charro de mi padre esperaba. Lo toqué reverentemente, sintiendo la textura del material, los bordados elaborados a mano, los botones de plata genuina. No era un simple traje, era un testimonio tangible de nuestra historia familiar, un vínculo directo con generaciones anteriores de Montoyas. La decisión estaba tomada desde hacía semanas, pero el momento de implementarla había llegado. Con movimientos deliberados comencé a vestirme, no con el smoking, sino con el traje de charro, cada pieza colocada con precisión ceremonial. Primero los pantalones con bordados laterales, luego la camisa blanca, el chaleco, la chaqueta corta con sus intrincados diseños plateados. Finalmente, el sombrero, asentado con dignidad sobre mi cabeza. Al mirarme en el espejo de cuerpo entero, vi no solo a Sebastián Montoya, empresario exitoso, sino también al hijo de Francisco, al nieto de Julio. Vi la continuidad de una tradición honorable, una línea ininterrumpida de hombres que trabajaron la tierra con sus manos y construyeron algo significativo con determinación inquebrantable. La puerta se abrió sin previo aviso. Mariana entró, espléndida en su vestido color champán diseñado específicamente para la madre de la novia. Se detuvo en seco al verme, sus ojos agrandándose con alarma. «Sebastián, no puedes hacer esto. Ya está hecho», respondí simplemente. «Alejandra estará devastada. Toda la planificación, las fotografías, la coherencia estética.
La coherencia estética no debería requerir que niegue quién soy, Mariana. No se trata de negación, se trata de adaptabilidad, de considerar el contexto apropiado. El contexto es que soy un charro mexicano orgulloso asistiendo a la boda de mi hija. ¿Qué podría ser más apropiado que honrar mis raíces en tal ocasión? Mariana se acercó, su voz bajando a un susurro urgente. Por favor, reconsidéralo. Cambiar ahora solo creará un conflicto innecesario. Podemos discutir esos otros asuntos, la fundación, las modificaciones al testamento. Después, hoy es para celebrar, no para hacer declaraciones. Mi atuendo no es una declaración, es una afirmación de identidad. La verdadera declaración fue hecha por Alejandra cuando dijo que yo daba pena. La frustración de Mariana era palpable. Después de varios intentos más de persuasión, finalmente se rindió, reconociendo la inutilidad de continuar. Al menos prométeme que serás cordial con los Alcázar y los demás invitados, que no convertirás esto en un espectáculo. Seré la personificación misma de la dignidad, te lo aseguro. No es mi intención avergonzar a nadie, solo representar honestamente quién soy. Mariana partió primero hacia el club de golf, según lo planeado. Yo saldría 30 minutos después, en mi propio vehículo. Este intervalo me dio tiempo para un último momento de reflexión privada en mi despacho. Sobre mi escritorio descansaba la fotografía enmarcada de mi padre, tomada en su última charreada importante. Su postura erguida sobre el caballo, su dignidad natural, su absoluta autenticidad. Junto a la fotografía, el sobre con los documentos legales adicionales que no había mencionado a Alejandra durante nuestra confrontación. Cambios más sustanciales que afectarían profundamente el futuro de nuestras empresas y patrimonio familiar. No eran decisiones tomadas por impulso emocional, sino conclusiones lógicas derivadas de un reconocimiento fundamental. No podía confiar el legado Montoya a alguien que se avergonzaba de sus raíces, no sin salvaguardas específicas. A las 4 en punto, salí hacia el club de golf Bosques. Mi chofer, Miguel, un hombre que había trabajado conmigo por décadas desde la hacienda original, no mostró sorpresa visible ante mi atuendo. Solo un breve asentimiento de aprobación cuando me vio, un gesto que comunicaba más que cualquier palabra. El trayecto transcurrió en silencio contemplativo. A medida que nos acercábamos al exclusivo vecindario donde se ubicaba el club, noté cómo las propiedades se volvían progresivamente más ostentosas, más diseñadas para impresionar que para habitar cómodamente. Mansiones que parecían sacadas de revistas europeas, sin conexión orgánica con el paisaje mexicano que las rodeaba. Al llegar a la entrada del club, fui recibido por personal uniformado que intentó disimular su sorpresa ante mi apariencia. La coordinadora del evento, una mujer suiza de eficiencia intimidante, palideció visiblemente. «Señor Montoya, parece haber un malentendido con su atuendo». «No hay malentendido alguno, señorita Weber. Estoy perfectamente consciente del código de vestimenta. He elegido honrar una tradición familiar más importante, pero las fotografías, la estética general, serán más auténticas así, ¿no cree? Menos manufacturadas». Sin esperar respuesta, avancé hacia el área donde se realizarían las fotografías preliminares. Pude ver a lo lejos a Mariana conversando tensamente con la wedding planner, probablemente alertándola sobre la complicación inminente. Varios invitados ya presentes notaron mi llegada. Hubo miradas curiosas, algunos murmullos, incluso alguna sonrisa apreciativa de quienes reconocían la calidad excepcional de mi traje de charro. No era una prenda cualquiera, sino una obra maestra artesanal, significativamente más valiosa que cualquier smoking de diseñador. La madre de Javier, Constanza Alcázar, se acercó con expresión cautelosa. «Sebastián, qué interesante elección de vestuario. Muy folclórico, tradicional. Constanza, hay una diferencia sustancial entre folclore y tradición. Uno es para espectáculo, el otro es identidad vivida». Por supuesto, respondió, claramente incómoda. «Es solo que, dado el código de vestimenta formal, el traje de charro es la máxima formalidad en la cultura mexicana auténtica, suficientemente digno para encuentros presidenciales y ocasiones de Estado.
Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos por la llegada apresurada de la wedding planner, acompañada por Mariana. «Señor Montoya, tenemos una situación. Su hija solicita verlo inmediatamente. En privado». Seguí a la coordinadora hacia una sala lateral designada para la novia y su séquito. Al entrar, encontré a Alejandra sola, ya completamente vestida y maquillada. Su vestido de diseñador francés era una obra maestra de elegancia minimalista, seda blanca pura, líneas limpias, casi arquitectónicas en su precisión. Estaba indiscutiblemente hermosa, aunque de una manera que parecía extrañamente desconectada de la joven que alguna vez montó caballos al amanecer en nuestra hacienda. Su expresión al verme transitó por múltiples emociones en rápida sucesión: incredulidad, ira, pánico y finalmente, una calma fría que reconocí inmediatamente. Era mi propia expresión cuando tomaba decisiones empresariales difíciles pero necesarias. «Sal», ordenó a la wedding planner sin apartar sus ojos de mí. «Déjanos solos». Cuando la puerta se cerró, el silencio entre nosotros se extendió por varios segundos tensos. ¿Es esto una venganza, papá? ¿Una manera de arruinar el día más importante de mi vida? Si mi presencia auténtica arruina tu día, entonces quizás deberías preguntarte qué dice eso sobre tus valores actuales. No es sobre valores, es sobre respeto. Respeto por mis deseos, por mi visión para mi boda. El respeto, como Alejandra, es bidireccional. Comienza con no decirle a tu padre que da pena por honrar sus raíces. Dio varios pasos por la habitación, claramente luchando por mantener la compostura. Su maquillaje perfecto, su peinado inmaculado, todo el artificio cuidadosamente construido parecía en peligro de colapsar bajo la presión de emociones auténticas. Esto va más allá del traje, ¿verdad? Se trata de la fundación, de las modificaciones al testamento. Es un castigo calculado. No es castigo, es consecuencia. Cada decisión tiene repercusiones, Alejandra. Cuando decidiste que mis raíces, mi identidad cultural, eran algo vergonzoso, tomaste una decisión con consecuencias profundas. Nunca dije que fuera vergonzoso, solo inapropiado para esta ocasión específica. Da pena, fueron tus palabras exactas, y hoy te demostraré que no hay nada penoso en ser quien soy, en honrar de dónde venimos. Se detuvo frente a mí, estudiándome como evaluando opciones estratégicas. Finalmente, con voz controlada pero tensa: tengo dos opciones ahora. Puedo hacer una escena, posiblemente cancelar toda la ceremonia, crear un escándalo social que nos perseguiría por años. O puedo proceder, permitir que estés presente con ese atuendo y lidiar con las consecuencias después. Siempre has sido inteligente para evaluar situaciones, respondí. ¿Cuál eliges? Procederemos, pero esto cambia todo entre nosotros, papá. Todo. Eso ya había cambiado, Alejandra, cuando decidiste que tu padre no era presentable en su forma auténtica. Un asistente tocó discretamente, informando que era hora de tomar posiciones para la ceremonia. Alejandra respiró profundamente, recomponiéndose visiblemente. Vamos a terminar con esto. Salimos separados hacia el jardín principal, donde se realizaría la ceremonia. 300 invitados esperaban, la élite social y empresarial de México. Un cuarteto de cuerdas interpretaba música clásica europea. Flores importadas decoraban un altar diseñado para parecer vagamente toscano. Nada en el ambiente sugería México, nuestras tradiciones, nuestra historia. Tomé mi posición designada para la entrada procesional. Algunos invitados notaron mi traje con sorpresa evidente. Otros parecían apreciar el statement cultural. Los murmullos se extendieron brevemente antes de que la música cambiara, anunciando el inicio formal de la ceremonia. Cuando llegó el momento, extendí mi brazo para escoltar a Alejandra por el pasillo. Lo tomó con rigidez profesional, su sonrisa tan perfectamente ensayada que solo alguien que la conociera íntimamente podría detectar la tensión subyacente. Avanzamos lentamente entre las filas de invitados. Yo, erguido con la dignidad natural de un charro mexicano, el sombrero sostenido respetuosamente en mi mano libre, según dicta la tradición. Ella,
proyectando serenidad nupcial mientras sus dedos se clavaban imperceptiblemente en mi brazo. Al llegar al altar, donde Javier esperaba con expresión cautelosamente neutral, realicé la entrega tradicional con formalidad impecable. Si algunos fotógrafos parecían particularmente interesados en capturar el contraste visual entre mi traje tradicional mexicano y la estética europea predominante, eso era asunto suyo. Me retiré a mi asiento en primera fila junto a Mariana, quien mantenía una compostura admirable considerando las circunstancias. La ceremonia procedió según lo planeado. Votos personalizados escritos con ayuda profesional, lecturas en inglés y francés, ninguna en español, música clásica interpretada con precisión técnica impecable, aunque emocionalmente distante. Observé cada momento con atención contemplativa. No sentía triunfo ni satisfacción vengativa por mi pequeño acto de rebelión indumentaria. Solo una certeza tranquila de haber mantenido mi integridad personal en circunstancias que intentaban negarla. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban canapés inspirados en gastronomía internacional, noté algo inesperado. Varios hombres, principalmente de la generación mayor, se acercaron para expresar admiración por mi traje. Sí, un verdadero traje de charro de alta calidad, comentó un embajador retirado. Casi imposible encontrar artesanía así hoy en día. Mi padre tenía uno similar para ocasiones especiales. Valiente decisión, don Sebastián, mencionó discretamente un empresario tapatío. Necesitamos más personas que honren nuestras tradiciones sin complejos. Incluso algunos jóvenes, sorprendentemente, mostraron aprecio genuino. Un chef reconocido que había estudiado en Francia, pero regresado para explorar raíces gastronómicas mexicanas, se detuvo específicamente para presentarse. Su restaurante Raíces fue mi inspiración para volver a México después de mi formación europea, confesó. Me mostró que nuestra cocina tradicional puede ser simultáneamente auténtica y de clase mundial. Estas interacciones, aunque breves, resonaban más profundamente que las miradas ocasionales de desaprobación de ciertos círculos más internacionales. Me confirmaban que mi posición no era meramente obstinación personal, sino defensa de algo valioso, algo que merecía ser preservado. La cena formal transcurrió sin incidentes notables. Alejandra y Javier realizaban su circuito social con perfección coreografiada, deteniéndose en cada mesa el tiempo preciso, intercambiando exactamente las palabras adecuadas. Desde lejos, podría parecer la celebración perfecta. Solo aquellos en el círculo íntimo podían percibir las corrientes subterráneas de tensión. Cuando llegó el momento del tradicional brindis del padre de la novia, me levanté con deliberada dignidad. El salón completo se silenció gradualmente, todos los ojos dirigidos hacia mí. Junto a la mesa principal, vi a Alejandra tensarse visiblemente, quizás temiendo qué declaración pública podría hacer. Levanté mi copa lentamente, mirando directamente a mi hija. Hoy celebramos no solo una unión, sino una continuidad. La vida es un río que fluye constantemente, pero que siempre mantiene conexión con su fuente. Alejandra representa el futuro de nuestra familia, pero ese futuro está indisolublemente conectado con nuestro pasado, con nuestras raíces. Hice una pausa significativa, observando cómo mis palabras resonaban diferentemente entre diversos sectores del público. Mi deseo para los novios es que construyan una vida de autenticidad y respeto mutuo. Que nunca olviden que la verdadera evolución no consiste en rechazar de dónde venimos, sino en honrarlo mientras avanzamos hacia donde queremos ir. Levanté mi copa un poco más alto. Por Alejandra y Javier, que su unión sea tan fuerte como las raíces de un ahuehuete centenario y tan flexible como sus ramas más jóvenes. Un aplauso generalizado siguió a mis palabras. Muchos invitados parecían genuinamente conmovidos por el simbolismo, sin detectar las capas adicionales de significado que flotaban entre mi hija y yo. Incluso Javier asintió respetuosamente, quizás intuyendo la profundidad detrás de la aparente simplicidad de mi mensaje. Alejandra mantuvo su sonrisa perfecta, aunque sus ojos comunicaban un mensaje claro: esto no había terminado. El resto de la celebración siguió su curso planificado. Primer baile,
Corte del pastel, fotografías grupales. Cumplí cada obligación protocolar con precisión digna. Si la wedding planner suiza parecía constantemente nerviosa al dirigir las fotografías, intentando minimizar mi presencia o colocarme estratégicamente para que el sombrero que había vuelto a colocar respetuosamente sobre mi cabeza después de la ceremonia no fuera demasiado prominente. Eso era su problema, no el mío. Cerca de la medianoche, cuando la celebración alcanzaba su apogeo con jóvenes bailando al ritmo de un DJ internacional, ninguna música mexicana en la lista aprobada, me acerqué discretamente a Alejandra para despedirme. Tu madre y yo nos retiramos ahora. Ha sido una celebración hermosa. Me estudió brevemente antes de responder. Gracias por venir, papá, y por el interesante brindis. ¿Interesante? Fue sincero, Alejandra. Cada palabra, incluyendo las no dichas. Sonreí levemente, especialmente esas. Nos miramos en silencio por un momento, ambos conscientes de que una línea fundamental había sido cruzada hoy, que nuestra relación había entrado en territorio desconocido. Han, hablaremos cuando regreses de tu luna de miel, dije finalmente, sobre la fundación, sobre el futuro de nuestros negocios familiares, sobre todo. Sí, definitivamente hablaremos, respondió, con una determinación que reconocí como heredada directamente de mí. Al salir del salón junto a Mariana, noté cómo varios invitados mayores inclinaban respetuosamente la cabeza a mi paso. Un reconocimiento sutil pero significativo. Afuera, mientras esperábamos que trajeran nuestro vehículo, Mariana finalmente habló sobre lo que había ocupado sus pensamientos toda la noche. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Valió la pena la tensión que has creado? No se trata de satisfacción, Mariana. Se trata de integridad. Y sí, la integridad siempre vale la pena, incluso cuando tiene un costo emocional temporal. ¿Temporal? Alejandra está profundamente dolida y enfadada. Esto podría afectar permanentemente su relación. Nuestra relación ya estaba fundamentalmente dañada cuando decidió que yo debía avergonzarme de ser quien soy. Este fue simplemente el momento en que dejé de pretender que no era así. Mariana suspiró, reconociendo tácitamente la verdad en mis palabras, aunque no necesariamente aprobando mis métodos. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu plan? Ahora esperamos. Alejandra tiene mucho que procesar, mucho que reconsiderar. Las consecuencias de sus palabras, de sus actitudes, se manifestarán plenamente cuando regrese y enfrente la realidad de los cambios que he implementado. ¿Realmente transferiste el amanecer a una fundación? Completamente, con documentos irrevocables. La hacienda original de mi padre nunca será vendida, nunca será modernizada hasta perder su esencia. Permanecerá como testimonio vivo de nuestras raíces, de nuestra identidad cultural. ¿Y los restaurantes? ¿Las otras propiedades? Algunas modificaciones estratégicas, nada que impida que Alejandra y Javier vivan cómodamente, pero con salvaguardas que aseguren respeto por nuestra herencia cultural. Nuestro vehículo llegó. Durante el trayecto de regreso a casa, ambos permanecimos mayormente en silencio, procesando los eventos del día desde perspectivas no completamente alineadas, pero tampoco fundamentalmente opuestas. Mariana entendía mis motivaciones, incluso si consideraba mis métodos demasiado confrontacionales. Al llegar a nuestra residencia, nos detuvimos brevemente en el jardín, observando el cielo nocturno. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, reflexionó Mariana. Que ambos quieren básicamente lo mismo: respeto. Alejandra quiere que respetes su visión personal, su independencia. Tú quieres que ella respete tus raíces, tu identidad cultural. La diferencia, respondí suavemente, es que yo nunca le pedí que negara quién es, solo le pedí que no me obligara a negar quién soy yo. Esa noche, mientras me quitaba cuidadosamente el traje de charro y lo guardaba con reverencia, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Tristeza por la brecha entre mi hija y yo, pero también una certeza tranquila de haber defendido algo fundamental. No era simple obstinación o vanidad herida. Era la defensa de un principio esencial, que nuestras raíces no son algo que deba ocultarse para encajar en estándares importados de valía. Me dormí pensando en mi padre,
imaginando su reacción a los eventos del día. Casi podía escuchar su voz. Un hombre vale lo que vale su palabra, y su palabra vale según la dignidad con que la sostiene. Hoy había sostenido mi dignidad, incluso cuando habría sido más fácil, más cómodo, simplemente ceder. Los días siguientes serían desafiantes. Las consecuencias continuarían desplegándose. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había actuado en completa congruencia con mis valores más profundos, sin compromisos dictados por conveniencia social o expectativas ajenas. Y esa congruencia, esa autenticidad reclamada, valía cualquier tormenta que pudiera avecinarse. 3 semanas transcurrieron con una extraña calma. Alejandra y Javier disfrutaban su luna de miel en distintas capitales europeas, compartiendo ocasionalmente fotografías perfectamente curadas en redes sociales. Yo me concentré en implementar completamente los cambios que había iniciado. Finalizar la estructura legal de la Fundación Cultural Montoya, modificar estatutos corporativos de nuestros restaurantes, reorganizar aspectos del patrimonio familiar. Mariana oscilaba entre apoyarme tácitamente y mediar anticipadamente para el conflicto que se avecinaba. «Estás en tu derecho», me decía, «pero considera que hay formas menos tajantes de transmitir el mismo mensaje». «Algunos mensajes», respondía yo, «requieren acciones, no solo palabras». La mañana que Alejandra y Javier regresaron a México, recibí una llamada de mi abogado. La noticia que me dio confirmó que mi intuición había sido correcta. Javier había estado investigando discretamente la posibilidad de impugnar legalmente mis recientes modificaciones patrimoniales. «No tienen caso», me aseguró Ramón. «Los documentos son impecables. La fundación es irrevocable. Las modificaciones estatutarias completamente legales. Podrían intentar un litigio, pero sería costoso, prolongado y fundamentalmente infructuoso». Esa misma tarde, Alejandra solicitó verme a solas en mi despacho. Llegó puntualmente, vestida con esa elegancia cosmopolita que ahora la caracterizaba. Pero había algo diferente en su expresión, una complejidad que no había notado antes. «Las fotografías de la boda han generado bastante interés», comenzó, sorprendiéndome con este inicio inesperado, «particularmente las que te muestran en tu traje de charro. ¿Interés negativo, supongo?» Sorprendentemente, no. Varias revistas de estilo han contactado queriendo hacer reportajes sobre tradición y modernidad, el renacimiento de la estética charra, herencia cultural en la era global. Mantuve mi expresión neutral, esperando entender hacia dónde se dirigía esta conversación. También he recibido mensajes de varios amigos mexicanos en Europa. Comentan que nunca habían valorado nuestras tradiciones hasta verlas representadas con tal dignidad. La dignidad no estaba en mi traje, Alejandra. Estaba en la actitud de no avergonzarme de quién soy. Asintió lentamente, sentándose frente a mí. He estado reflexionando mucho estas semanas sobre identidad, sobre raíces, sobre evolución genuina versus simple imitación. ¿Y qué has concluido? Que quizás he confundido sofisticación con rechazo a lo propio, que en mi afán de ser internacional he subvalorado lo que nos hace únicos. Sus palabras, sorprendentemente reflexivas, me dejaron momentáneamente sin respuesta. Sin embargo, continuó con renovada firmeza, eso no justifica tus acciones unilaterales. Transferir la hacienda, modificar estatutos corporativos, reorganizar el patrimonio familiar sin consultarme. Igual que tú reorganizaste unilateralmente nuestros restaurantes, eliminando gradualmente elementos tradicionales sin consultarme adecuadamente. Nos miramos en silencio, reconociendo el espejo de nuestras acciones. Estamos en un impasse, entonces, dijo finalmente. No necesariamente. Estamos en un punto de recalibración, de reconocimiento mutuo. Extraje de mi escritorio un documento adicional, el último componente de mi plan que aún no había implementado. Esta es la estructura propuesta para la nueva dirección corporativa de Grupo Montoya. Incluye tu nombramiento como CEO adjunta, con autonomía significativa, pero dentro de parámetros que aseguran respeto por nuestra esencia cultural. Lo estudió cuidadosamente, su expresión transitando de sorpresa a interés calculado. Es más generoso de lo que esperaba. No es generosidad, es reconocimiento.
de tu capacidad, de tu visión, pero condicionado al respeto por nuestras raíces. Y la hacienda, el amanecer, permanecerá como fundación cultural, innegociable, pero puedes participar activamente en su dirección, aportando visión contemporánea que complemente, no sustituya, su esencia tradicional. Se reclinó, evaluando la propuesta desde múltiples ángulos, como le había enseñado para negociaciones importantes. Necesito pensarlo, consultarlo con Javier. Por supuesto, tómate tu tiempo. Algunas decisiones merecen reflexión profunda. Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Papá, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Adelante. ¿Valió la pena crear toda esta controversia, esta tensión familiar, solo por un sombrero, por un traje?» Sonreí ligeramente. «Nunca fue por el sombrero, Alejandra, fue por lo que representa. Y sí, defender nuestra identidad, nuestra dignidad cultural, siempre valdrá la pena». Asintió lentamente, como procesando una lección fundamental. «Te veré el domingo entonces, para la comida familiar. ¿En la ciudad o en la hacienda?» «En la hacienda», respondió, sorprendiéndome. Creo que todos necesitamos reconectar con nuestras raíces. Después de su partida, me acerqué a la ventana, observando el jardín donde generaciones de Montoyas habían caminado antes que yo. La confrontación no había terminado completamente. Quedaban conversaciones difíciles, ajustes necesarios, reconciliaciones por construir, pero habíamos establecido algo fundamental, el respeto mutuo como base no negociable. 2 meses después, inauguramos oficialmente la Fundación Cultural Montoya, en El Amanecer. Alejandra, sorprendentemente, tomó un rol activo en el evento, vestida con un conjunto contemporáneo que incorporaba elementos sutiles pero inequívocos de la estética tradicional jalisciense. En su discurso, pronunció palabras que jamás habría anticipado semanas atrás. Nuestra verdadera sofisticación no proviene de imitar modelos externos, sino de elevar con orgullo lo que nos hace auténticamente mexicanos. La hacienda El Amanecer no es un vestigio del pasado, sino un puente vivo hacia un futuro donde tradición e innovación coexisten en armonía respetuosa. Mientras recorríamos juntos los campos de la hacienda esa tarde, le pregunté qué había catalizado su cambio de perspectiva. Paradójicamente, fue tu obstinación con el traje de charro, confesó. Me hizo cuestionar por qué reaccioné tan intensamente, y descubrí que mi rechazo no era realmente hacia el traje, sino hacia partes de mí misma que temía no fueran suficientemente sofisticadas para el mundo al que aspiraba a pertenecer. Su introspección me sorprendió y conmovió simultáneamente. El verdadero cosmopolitismo, respondí, no consiste en rechazar tus raíces, sino en ofrecerlas con orgullo al intercambio cultural global. Asintió, señalando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso sobre los campos de agave. Esto, dijo simplemente, no es algo que deba dar pena, es algo que debe dar orgullo. Y en ese momento, bajo el cielo infinito de Jalisco, supe que la dolorosa confrontación había valido cada momento, no por obstinación personal, sino porque algunas verdades fundamentales deben defenderse, incluso cuando el costo emocional parece inicialmente demasiado alto. La dignidad cultural, como el sombrero de charro que mi padre me heredó, no es un accesorio opcional que podamos descartar por conveniencia social. Es parte integral de quienes somos, un legado que merecía ser defendido, preservado y transmitido con orgullo inquebrantable a las generaciones futuras. Gracias por acompañarme en esta historia de identidad, dignidad y reconciliación. Quizás te haya resonado si alguna vez has sentido la presión de negar tus raíces para encajar en ciertos círculos. Recuerda siempre que la verdadera evolución personal no requiere rechazar tu esencia, sino integrarla con sabiduría en tu camino futuro. El respeto auténtico hacia ti mismo y hacia los demás comienza con la valentía de ser genuinamente quien eres, sin disculpas ni justificaciones.